Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 1 y en nuestra materia sobre la criminalística en el proceso penal empezaremos a abarcar sobre las cuestiones básicas de lo que significa la criminalística y por supuesto un breve recuento sobre la evolución de esta misma ciencia que nos ayudará a esclarecer el momento de los hechos. La criminalística estudia y analiza las evidencias y pruebas presentes en la escena del crimen recolectadas gracias a la labor de un criminalista para demostrar y poder explicar un delito. Tras la primera recolección de pruebas, se da paso al trabajo de análisis en el laboratorio. Ahí se realizan todo tipo de pruebas, se estudian los documentos recabados, se analizan las huellas dactilares, se observan las imágenes de la escena que se han tomado, se realizan retratos con base a las descripciones hechas por los testigos. Este trabajo de campo y de laboratorio da un lugar a un informe que servirá como medio de prueba en un potencial proceso en contra del autor del delito. Y así es como vamos a ir compaginando pues esta parte de nuestro sistema penal acusatorio en cuanto a también las facciones, las facilidades que se utilicen para el esclarecimiento de los hechos. En este punto, pues la escena va a corresponder también a el delito que se haya llevado a cabo en cuanto a una denuncia o una querella, independientemente de la forma de haber comenzado este proceso penal. ¿Cómo más podemos identificar a esta parte de la criminalística? Pues bueno, la criminalística es una profesión que enseña a analizar los crímenes de manera sistemática, empleando técnicas específicas de la ciencia forense. Se embarca como una disciplina para aplicar la ciencia científica a la investigación de un crimen o un procedimiento judicial. También se le menciona como una de las ciencias auxiliares, que es el derecho penal, debido a que brinda evidencias y sirve para construir lo ocurrido. En muchas de estas cuestiones es necesario tomar en cuenta todas aquellas ciencias auxiliares que realmente se necesitan dentro de la criminalística, ya que aquellos eventos, por ejemplo, en cuestiones de medicina, en cuestiones de física, en cuestiones de química, que serán utilizados, como lo mencionamos antes, para poder rendir un informe con un rigor científico que realmente compruebe que el profesional está consciente y sabe lo que hace para poder llegar a un resultado, es decir, a una conclusión y así poder reconstruir el hecho el cual no se ha podido establecer en el proceso penal que ha sido lo sucedido, sino que únicamente estamos en este punto donde se reconoce pues esta conducta típica, antijurídica y culpable que hace que nazca nuestro proceso penal. ¿Cómo nació la criminalística? Daremos un pequeño paseo en cuanto a la evolución, la parte histórica, datos históricos sobre esta parte de la criminalística. Las investigaciones policíacas se desarrollaban con aportes científicos, pero con un alto grado de empirismo, lo cual incluía la intuición y el sentido común. Pero obviamente los resultados no eran muy exactos y por lo tanto eran poco satisfactorios. Pero luego todas estas investigaciones y pesquisas empíricas adquirieron un nombre propio gracias a el padre de la criminalística, el doctor en derecho Hans Gross. Este personaje es a quien le atribuimos básicamente esta cuestión sobre la reconstrucción de los hechos con base en la criminalística, pues ya que él realizaba este análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable. Ahora bien, comenzaremos con una de las primeras ramas reconocidas en la criminalística y es por parte de Jia Kun-jen, historiador chino de la dinastía Tang, que en sus escritos del año 650 hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares en un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos legales. Muchos años después, en 1575, surge otra ciencia precursora de la criminalística, la medicina legal, iniciada por el francés Ambrose Paré y desarrollada por Paulo Sacchias. En cada uno de estos personajes, pues existe la aportación y el reconocimiento, como también algunos no han sido totalmente mencionados en los grados de la historia. Pero recordemos que somos humanos y existen distintas posibilidades dentro de las cuestiones políticas. Aquí tenemos esta parte de Ambroise y pues haciendo referencia
que en estos mismos años se encuentra también a Marcelo Malpighi, que observaba o estudiaba los relieves dactilares de las yemas de los dedos, quien efectivamente podemos reconocerlo. En cuanto a las palmas de las manos, también tiene ciertos escritos y había desarrollado otros informes que podían llegar a esta conclusión, al resultado científico que se buscaba llegar a un resultado, pues de acuerdo al proceso judicial. Otro personaje que también encontraremos es dentro de estas primeras publicaciones en Europa acerca del estudio de las impresiones dactilares. Apareció en Inglaterra en 1648 el doctor Nehemia. Estos aportes también encuentran en este sentido en 1809 el francés Eugène Vidocq, quien fue incluido en las filas de la policía francesa y pronto se convirtió en el primer director de seguridad nacional. Eh, Este investigador, que básicamente también incluyó la multitud de avances en el campo de la investigación criminal, a él se le atribuye el registro y creación de expedientes con las pesquisas de los casos y la introducción de los estudios de balística. Fue el primero en utilizar moldes para recoger huellas de la escena del crimen, definiendo la lofoscopía y sus técnicas antropométricas que en este punto tendrían gran percusión. Encontramos también en 1823 un tratado escrito por el anatomista, fisiólogo y botánico Evangelista Burkini. Describe los tipos de huellas dactilares y los clasificó en 9 grupos. Pero esta aportación no es nada más en cuanto a su clasificación, sino que también durante ese mismo año el personaje Huschke descubrió los relieves triangulares conocidos como deltas de las huellas dactilares de los dedos. Y en 1835 aparece otro de los primeros precursores de la balística, Henry Goddard. En 1840, el español Mateo Orfila, nace la toxicología. Y en este punto también existen los avances sobre, por ejemplo, aquellos homicidios o reconocidos como asesinatos, que en ese punto eran ocasionados por venenos, tipos de intoxicaciones que por supuesto eran provocadas y pretendían tener un proceso judicial sobre la investigación. Antes de terminar con este punto, en cuanto a la aportación de la intoxicación o bien los tóxicos reconocidos, también existe pues en este aporte de la ciencia la reconstrucción de los homicidios y suicidios. Encontraríamos también a William Herschel, que en 1858 adoptó el uso de las impresiones dactilares para evitar la suplantación. Encontraríamos también en este punto a Alfonso Bertillon, quien en París el Servicio de Identificación Judicial en 1882, dado a conocer en el 85, y se adoptó de forma oficial en el 88. Este método antropométrico se basaba en el registro de las diferentes características óseas métricas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11 diferentes partes del cuerpo. Así es como estos avances en cuanto a las distintas ciencias de aportación, la criminalística empieza a tener la base más solidificada para poder encontrar o reconstruir los hechos que meramente se tenían que tomar en cuenta. Por ejemplo, en Londres también estaría Sir Francis Galton en 1885, quien instaló los fundamentos para la solución del problema que representaba hacer una clasificación de estas impresiones dactilares. En 1896, Juan Bucetich logró que la policía de provincia de Buenos Aires, en la cual Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de Bertillon y redujo a 4 tipos de fundamentales de dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de los deltas. Para el año de 1899 tendríamos a Ottolenghi y a Longhi, quienes fundaron una revista llamada Policía Científica. Lombroso, Ferri y Alongi solicitaron a la policía judicial
científica en Italia. Y así es como también nosotros podemos llegar a esta conclusión que en los avances de la criminalística hemos tenido distintos personajes de estas aportaciones. Nos vemos en la próxima cápsula.